restaurando familias. No solo somos una iglesia, somos una familia. Buenos días, mis hermanos. Bueno, continuamos con este precioso lema de la Iglesia del Señor sirviendo con excelencia. En esta mañana, pues, he titulado esta predicación Nuestra identificación de siervos, humildad y obediencia. La semana pasada nuestro pastor habló sobre esa integridad al servicio y vamos a hablar un poquito sobre la humildad y la obediencia en el servicio. Y agradezco como siempre al Señor porque me permite servirle de esta manera. Agradezco al pastor por permitirme que yo le ayude en esta mañana. Y también quiero agradecer, pues el hermano Aguirre me prestó un libro sobre servicio, que se lo tengo ahí, hermano. Sabe que uno no devuelve porque le tengo uno al hermano Ramón que no se lo he devuelto. Y quiero también agradecer a un doctor que sirvió y que regó mi vida. Él no sembró, pero regó mi vida espiritual, que se llama Víctor Cuadra, que está en España actualmente y que me sirvió de base para eso, para esta predicación. Mire, vamos a buscar en el Evangelio de Marcos, el capítulo 1, y vamos a leer los versículos 7 y 8. Marcos 1, versículos 7 y 8. Y predicaba diciendo: viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Padre, una vez más, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor para con nosotros, para mí especialmente, y que sea tu Santo Espíritu quien nos hable esta mañana, ¿verdad? Para que nosotros crezcamos un poco más en ti, porque tú creces en nosotros. Amén. Yo a veces decía, bueno, cuando a uno le toca de último, yo digo, cónchale, tengo que buscar unos versiculitos rebuscados de lo que me deje el pastor durante todo el mes. Y ya van a ver que en estos dos versiculitos, ¿verdad?, hay un poder extraordinario de enseñanza. Y vamos a hablar un poco de esa naturaleza de siervo, porque una cosa es el servicio y otra cosa es ser siervo. Son dos cosas diferentes. Uno puede servir y no ser siervo, pero para uno ser siervo, ¿verdad?, y ser como siervo, a juro, tiene que servir. Y en el librito ese que comenzaba del hermano Aguirre, hacían la pregunta: oye, nosotros somos siervos. Es bueno que hagamos esa pregunta, o se la hagamos al de lado. ¿Tú eres siervo? ¿Somos nosotros siervos? Bueno, la idea es que si no, nos pongamos al tono y recuperemos esa naturaleza de ser siervo, siguiendo el ejemplo que vamos a ver aquí en este personaje, en estos dos versículos, sobre la identidad y el servicio. Entonces, si buscamos y nos ponemos en contexto, y uno dice, el personaje que vamos a hablar hoy es Juan el Bautista. No es Juan el apóstol, es Juan el Bautista. Y entonces uno dice, bueno, si tenemos que buscar una biografía de Juan,
¿verdad? ¿Qué diremos? Acuérdense que él era hijo de Zacarías y de Elizabeth, que eran servidores de la iglesia, o sea, nació en un hogar cristiano, y él fue producto de una promesa, ¿se acuerdan? Cuando Elizabeth, podríamos decir nosotros, el lenguaje médico, estaba fuera de su edad reproductiva. Pero sabe que el Señor no es, Él cuando hace sus cosas, no importa que la gente esté como esté. Y además de eso, tiene una cosa peculiar. Dice que Juan fue lleno del Espíritu Santo cuando estaba en su periodo fetal. Entonces, oye, ya uno dice, esas son cosas grandiosas que ya el Señor va poniendo en una persona como este, que vamos a ver cómo nos enseña. Vamos a buscar ahí mismo en Marcos y vamos a leer del 1 al 6. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías, el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langosta y miel silvestre. Imagínense ustedes esta forma de vida de este personaje. Es muy, muy interesante. Juan, ¿verdad?, se presenta aquí como un profeta, pero como un esclavo a la vez. Ya vamos a ver. Él viene a cumplir una profecía, y él mismo a su vez era un profeta que traía una profecía. Y ahí vamos a ver una de esas características que dijimos, que es su humildad. Fíjense cómo él dice que en el 7, que viene tras de mí uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Si nosotros nos ponemos en otro contexto, esta expresión de desatar la correa del calzado es una cosa muy, pero muy interesante, porque esa función la hacía el esclavo que no podía ser judío, sino gentil. El esclavo más esclavo era el que desataba la sandalia. Y la otra cosa importante que lo vemos en Ruth es que generalmente los que portaban sandalia con trenza eran dueños y amos de terreno. Inclusive cuando alguien vendía un terreno, venía el esclavo, le desataba la sandalia y se la daba al que lo compraba para que tuviera posesión. Yo digo, concha, qué bueno. A mí me ha tocado varias veces cuando Lili me dice, ¿me puedes atar aquí de esta sandalia? ¿Verdad? Y se la ato y a veces se la desato, ¿verdad? Digo, bueno, debe ser porque es dueña y señora, ¿verdad? Y es la ama, ¿verdad?, de la casa. Entonces, para que vean ese contexto, y Juan dice que él aún, esa cosa que era como despreciable y muy, pero muy denigrante, él no era digno de hacerlo, y de hacérselo al Señor, por supuesto, ¿verdad? No era digno de hacer eso. ¿Cuántas veces Pablo, verdad, se presentó diciendo, yo soy siervo de Jesucristo, en sus cartas? Y se compara una vez con aquellos que remaban dentro de los botes grandes encadenados. Pablo dice, así soy yo como esas personas. Y
y lo hacía. Y es una de las características que nosotros vamos a ver cómo él se presenta con esa humildad. Imagínense que dice la palabra que cuando Juan comenzó su trabajo, el pueblo tenía más de 300 años sin profeta. Más de 300 años sin tener un profeta. De tal forma que a veces, ¿verdad?, uno se preocupa porque, oye, ahorita mucha gente quiere ser profeta y resulta que no siempre es así, ¿verdad? Y Juan salió como profeta cumpliendo una profecía que estaban tanto en Isaías, ¿verdad?, como en Malaquías, y venía mucha gente, dice la palabra, de tal forma de que él tenía una popularidad grande. Se movía mucha gente alrededor de Jordán para ir al desierto. Y ya vimos que él era de una familia más o menos importante, y sin embargo, vemos la otra característica de la obediencia: él prefirió el desierto. Acuérdense que para Dios el desierto en aquella época tenía importancia grande. Ahí fue donde fue llevado el pueblo por todos esos pocos años. Ahí fue llevado también el Señor por el Espíritu al desierto, y ahí somos nosotros llevados al desierto. No nos gusta, pero unos más que otros, ¿verdad? A veces pasamos mucho tiempo en el desierto. En estos días hablábamos el pastor y yo eso, y decimos, sí, a veces el Señor como que prolonga nuestra estadía en el desierto. Bueno, la gente iba a acudir allá para ver a ese personaje que lo confundieron con quién, porque él estaba vestido parecido a Elías, ¿verdad? Y también lo confundieron con el Mesías. Pero cuando le preguntaron a él, dice los evangelios, ¿tú eres Elías? No, yo no lo soy. Afirmó lo que él no era. Porque sabe que nosotros a veces nos encanta, ¿verdad?, decir lo que no somos. Y sin embargo vemos aquí eso. Esa obediencia de dejar esa vida de ese hogar donde había nacido para ir a servir al Señor en el desierto, para vestirse como se vestía, ¿verdad? Imagínense esa ropa en un desierto y con ese pelo que él no se pudo cortar porque él era parte de su llamado y de su obediencia, y se fue para allá a servir en el desierto. Y a veces nosotros tenemos que decir, oye, Señor, tú nos llamas a servirte en tus planes, sí, como Él quiere, y nosotros tenemos que ser, además de humildes, obedientes. Si nosotros buscamos en Filipenses 2, de 5 al 8, fíjense cómo dice allí el apóstol Pablo: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Amén. Entonces, fíjense cómo el Señor tomó la decisión de ser humilde y ser obediente, porque eso es una decisión que nosotros delante del Señor lo tomamos. ¿Y cuál es la tendencia nuestra? A veces a compararnos con los otros. Nos encanta eso, para decir si somos mejores o peores que otros. Acuérdense que aún los discípulos tuvieron ese problema. Recuerden, los hijos de Zebedeo, puedes sentarte a la derecha, a la izquierda, aún los discípulos, y no crean que eso no ha pasado. Nosotros todavía tenemos la mala costumbre de compararnos unos con otros, cuando en realidad nuestra comparación tiene que ser ¿con quién? Con el Señor, porque Él es el Señor, Él es el amo,
Él es el que tiene la sandalia, ¿verdad? Y nosotros que somos su siervo. A veces nosotros no lo entendemos así, ¿verdad? Porque no manejamos mucho lo de Señor y siervo, pero nosotros somos delante de Él, ¿verdad? Somos siervos. Y entonces es importante, ¿verdad?, que nosotros podamos adquirir esa decisión, como lo decía pues, el pastor en la semana pasada, de que nosotros tenemos que mantener una estima. ¿Se acuerdan? Como dice Romanos 12, como dice Pablo, nosotros más bien debemos pensar en los demás como superiores a nosotros. Pero tampoco debemos tener el cuidado de no ser unos falsos humildes y pensar menos, porque ese menos nos puede llevar a una parálisis de no hacer nada. De decir, bueno, es que ¿quién soy yo para tener los dones? Un momentico, ¿verdad? Como dice la palabra, a cada uno le es dada esa manifestación. A cada uno, así digo yo en las clases, no es a cada 2, ni a cada 3, ni no es a esta fila y a otra fila, a todos. De tal forma que todos debemos mantener, ¿verdad?, esa estima adecuada. Fíjense que, como dijo Juan que era su carta de presentación. Imagínense que nosotros necesitamos hacer como antes había muchas tarjeticas y podíamos ir a Impresiones, Piñero, para que nos haga una tarjetica. Siempre nos gusta poner lo mejor. Y si nos piden el currículum, oye, nos provoca hasta inventar algo más de lo común para ponerlos así, porque así somos, no crean. Y uno no se escapa de eso. Yo cuando vine de Caracas en mi posgrado, lo primero que puse en mi tarjeta fue posgrado en la Universidad Central de Venezuela, ¿verdad? Todos pasamos por ahí, ¿verdad? Para que la gente viera con todo lo que yo puedo defender a la Carabobo, que ahí está puesto eso. Nosotros somos así. Pero fíjense cómo Juan se presentó con su currículo diciendo, vamos a poner el 7 otra vez. Dice, no, perdón, Marcos 1:7. Entonces, diciendo, ¿verdad?, que el que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Amén. ¿Verdad? Él sabía, ¿verdad?, que él venía a preparar el camino del Señor. Juan era ese mensajero profeta. Y le voy a decir una cosa para que Adi se contente. Nosotros tenemos que copiar el ejemplo de Juan y ser mensajeros, porque Él va a venir otra vez, ¿cierto? Y nosotros somos esos mensajeros que vamos a preparar el camino. Nuestro servicio es un servicio de preparación de la segunda venida del Señor. Todos, no hay excepción. Y entonces, así somos nosotros, ¿verdad? Y esa es la presentación de Él. Ese es más poderoso que yo. La gente creía que cuando salía ahí al desierto, ¿verdad?, iban a ver ese Mesías o ese Elías. Y Él dijo que no. Fíjense que Juan 3:30, ¿qué dice? Vamos a poner Juan 3:30. Dice, Juan, ¿verdad?, dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Ojalá nosotros podamos tener escrito eso en la frente o en el corazón o en los púlpitos, digo yo, ¿verdad? Para que nosotros podamos decir, es necesario, el siervo humilde es necesario que mengüe para que el Señor de ese siervo crezca. Amén. Y una cosa interesante, ¿sabe qué? Es lo que a veces uno se preocupa por lo que dicen los demás de uno. Pero aquí vamos a ver, vamos a buscar en Mateo 11, del 7 al 11, lo que dice el Señor de Juan. Fíjense que esto es una cosa importante. El Señor nos puede en cualquier momento referirse a nosotros y puede hablar de nosotros, ¿no? Y uno dice, oye, ¿qué dirá el Señor de mí? Fíjense, mientras los discípulos de Juan se iban, Jesús comenzó a hablar acerca de Él a las multitudes,
a las multitudes. Estaba hablando de Juan. Y dice, me puede poner la Reina Valera, que es la que a mí me encanta, ¿verdad? Dice, ¿qué saliste a ver al desierto? Es que yo a veces he dicho en las clases eso, que el Señor es así fuerte, porque esta pregunta se ve que la hizo con fuerza, ¿verdad? Con firmeza. ¿Qué fue lo que saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? O sea, lo tiró como, oye, como algo que no es, ¿verdad? Juan no era uno que se dejaba llevar por las olas. De una doctrina pasaba a otra doctrina, jamás. Juan era un hombre recto, ¿verdad? Era un mensajero que estaba claro de lo que él venía a hacer. No andaba jugando de un lado para otro, ¿verdad? Ese era Juan. Eso es lo que el Señor dice de Juan. Y dice, no fue eso, ¿verdad? O repite otra vez, ¿qué fue lo que saliste a ver al desierto? ¿Y qué dice? ¿A quién se refirió a las vestiduras? Dice, lo diría yo pues en la versión mía, ¿fuiste a ver un muñequito de torta al desierto? ¿Verdad? ¿O fuiste a ver a un 007 James Bond que siempre andaba, ¿verdad? De punta en punta. El Señor se fija cómo nos vestimos. Se fija cómo nos vestimos. Está haciendo alusión, ¿verdad?, de las vestiduras que llevaba él. ¿Fue cubierto, dice ahí, de vestiduras delicadas? No. El Señor dice, he aquí, los que llevan vestiduras delicadas, ¿dónde están? En los palacios. Eso no fue lo que él dice, lo que viste en Juan. Es la obediencia y la humildad de vestirse como de profeta. Ajá. El 9, por tercera vez pregunta, ¿qué fue lo que saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, esa es la correcta, dice él. A un profeta. ¿Y qué dice él? Y más que un profeta. Más que un profeta. Para que vean la contraposición de la humildad de Juan y cómo el Señor, porque acuérdense que Juan era también pariente del Señor. Era primo del Señor, ¿verdad? Y tenían muchas cosas en común. Y fíjense, ese es el Señor hablando de él. Y el 11, el 10, entonces, pero de quien está escrito, el Señor reconoce la profecía aquí. He aquí, yo envío mi mensajero delante de su faz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Verdad? De cierto os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan. No hay otro mayor. Ese es el Señor hablando de aquel que, ¿verdad?, quiso posar como esclavo. Por eso es que la palabra es cierta cuando dice, el que se humilla será ensalzado. Y ese es el Señor hablando de Juan. Dice, pero el más pequeño del reino de los cielos, el más pequeño de la iglesia Génesis, es mayor que él. Amén. Amén. Y me gustaría, vamos a poner el 12. Dice, los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los vientos lo arrebatan. El 13, porque todos los profetas de la ley profetizaron hasta Juan. No me quiero meter ahí porque me desvió mucho. El tercero, pero eso es una ley. Y si queréis recibirlo a él, es aquel Elías del que había de venir. Amén. Entonces fíjense que una cosa es cómo nosotros nos presentamos y otra cosa es cómo nos ve el Señor. Es importante que nosotros sepamos eso y que nosotros debemos guardar, ¿verdad? El apóstol Pablo, por lo menos, ¿qué decía él?
todo ese currículum que yo tengo, lo tengo por basura. ¿Delante de qué? Del conocimiento y del servicio al Señor. Eso es importante. Entonces, de la otra cosa que vamos a hablar, cortiquita, porque yo sé que nos espera una mañana muy fabulosa, ¿verdad? Dice, una de las cosas importantes que decíamos al principio es que nosotros no nos hacemos siervos porque servimos, sino que nosotros, por ser siervo, es que servimos. Igualito que pasa con las obras. No nos salvamos por las obras, sino por ser salvos, el Señor nos pone de antemano para que nosotros hagamos esas obras. Entonces, aquí en la iglesia, todos somos siervos. Amén. Desde el mayor hasta el menor. Todos somos siervos. Porque todos, ¿verdad?, servimos a un mismo Señor. Y la otra cosa importante es que todo servicio en nuestra congregación es de excelencia, es grande. Aquí no hay servicios pequeños ni servicios grandes. Eso somos nosotros, que a veces ponemos esas clasificaciones y creemos que algunos servicios son de menor y otros no. No crean, a nosotros nos pasa. Aquí tenemos los dos internistas que ahorita que los vi aquí. Y nosotros, ¿saben que a nosotros no nos gusta tomar tensión ni temperatura en los hospitales? Ellos lo pueden decir. Después que unos especialistas no quieren hacer eso. Para eso están las enfermeras. ¿Verdad? Y es, oye, como que a uno lo denigran si uno hace esto. Bueno, está Mayela también, ¿verdad? Y entonces, si cuando uno llega a los posgrados, lo primero que le dicen es, usted saca su sangre. Usted va con sus tubitos. Usted va al laboratorio, usted espera que la haga y usted se devuelve con su resultado. Pero entonces uno, como lo hace obligado, no lo hace por naturaleza. Y después se le queda la maña, ¿verdad? Y entonces uno cree que hacer eso es como denigrar. Para que vean que nosotros, a pesar, ¿verdad?, si hacemos cosas, nos hacen cosas malas en los posgrados y nosotros nos echamos a perder. Por eso es que el servicio, ¿verdad?, es una cosa y el ser siervo es otra. Cuando nosotros servimos a la obra sin servir al Señor de la obra, nos convertimos en esclavos de otros hombres. En cambio, cuando nosotros le servimos al Señor de la obra, en su labranza, en su viña, en sus planes, en su iglesia, entonces nosotros tenemos una relación especial, íntima con el Señor de la obra. Amén. Entonces, uno dice, le servimos al Señor de la obra con aquella dedicación, con aquella integridad, con aquel amor, porque es nuestra naturaleza, así como lo vimos en Filipenses. Y como decía Pablo, y lo recordamos la semana pasada, y esta también, de que todo lo que hagamos lo vamos a hacer para Él, porque esa es nuestra condición de siervo, nuestra naturaleza de siervo, humilde y obediente. Mire, y uno necesita eso para servir. En estos días yo le comentaba al pastor que mi hermano mayor me decía, cuando yo tenía como 15 años al hospital, me decía, tú no te cansas de ir para el mismo sitio a hacer lo mismo. Así me decía, porque él no duraba en los trabajos. Se cansaba y me decía, bueno, haciendo lo mismo. Y yo digo, ¿verdad que si uno lo hiciera por uno o por los demás, claro que cansa? Pero si uno lo hace por el Señor, ¿verdad? No, porque uno sabe que va a tener bendición de eso. Amén. Y eso es lo que le llena a uno. De tal forma, ¿verdad?, que como dice Pablo, todo lo que hagamos, debemos hacerlo es para Él, ¿verdad? Y no hay, acuérdense de esto, servicio pequeño ni servicio grande, porque todo le servimos al mismo Señor. No lo hay. Él nos dio ejemplo. ¿Se acuerdan cuando terminó la cena, que se quitó la capa y
¿Qué hizo? Le lavó los pies a los discípulos. Nos dio ejemplo. Y por eso es que la gente dice, lo que Juan proclamó, el Señor lo hizo. Y lo que Juan empezó, el Señor lo terminó. Amén. Nos dio ejemplo de cómo hacer eso. No crean, no es tan fácil. Nosotros una vez teníamos, cuando estábamos en nuestra historia de peregrinaje en el cine, ¿verdad? No teníamos sitio donde hacer la escuela. Y yo tenía un grupo que teníamos que rotarnos en la casa, y una vez fuimos a una playa que tenía una piscina y era playa, y se me acerca una de las alumnas y me dice, yo tengo que lavarle los pies a usted, maestro. Yo le dije, claro que no, está equivocada. Y me dijo, sí. Y yo le dije, no voy a permitir. Me acordé de Pedro y yo estaba haciendo igualito al duro. No voy a permitir eso. Y menos aquí. Me dice, mire, es mejor que se deje lavar los pies, ¿verdad? Porque usted no sabe lo que me costó que yo me sacara ese premio. Todos querían lavarle los pies porque usted es el maestro. Y yo, oye, bueno, ahí acepté. Pero, ¿qué le quiero decir? A veces nosotros no estamos preparados para ver el servicio que hace otro. Y eso es importante. Por eso decía, no hay servicio pequeño, no hay servicio grande. Todo lo hacemos para el Señor, ¿cierto? Y todos prestamos servicios en nuestra iglesia. Y todos estamos invitados ¿a qué? A ser esos siervos, a desatar correas. Y voy a permitirme leer algo, porque mi mente a veces no es así tan, ¿verdad? ¿Cuándo desatamos nosotros correas? Eso que nosotros creemos que a veces no es grande. Bueno, cuando el grupo de adoración aquí lleva nuestras alabanzas al Señor. Cuando cantan, como cantaron estas hermanitas, eso es desatar correa. Cuando los de multimedia organizan eso para después publicarlo en las redes, eso es desatar correa. Cuando nosotros sabemos que hay una administración, una tesorería y un mantenimiento donde se hace el esfuerzo para que esto se mantenga, y nosotros a veces no tenemos idea de lo que pasan los hermanos encargados de eso. Eso es desatar correa, ¿verdad? Cuando nos invitan a dar nuestras ofrendas, eso es desatar correa. Cuando los conserjes prestan su servicio, ya sean los oficiales o no oficiales, eso es desatar correa. Cuando se atienden las misiones que tenemos a nuestro cargo, eso es desatar correa. Cuando los últimos viernes de cada mes venimos a enriquecernos en la reunión de matrimonio, eso es desatar correa. Cuando se reúnen los hombres de valor como este sábado que viene, eso es desatar correa. Cuando nuestras mujeres de fe vienen los últimos jueves de cada mes a crecer, eso es desatar correa. Cuando se trabajan por los niños, ya sea en Génesis Kids, en Oanza, aquí y fuera de aquí, eso es desatar correa. Cuando el ministerio de oración hace sus plegarias por nosotros como iglesia, eso es desatar correa. Cuando se sale a evangelizar y a predicar por el ministerio que le toque y los hermanos que lo hacen, eso es desatar correa, ¿verdad? Cuando la educación cristiana nos hacen esos grupos pequeños de crecimiento y hay quienes los organizan y los maestros que dan las clases, eso es desatar correa. Cuando la ETM, ¿verdad?, hace su planificación y su material para que el desarrollo espiritual de nuestra congregación, eso es desatar correa. Cuando el ministerio de Lucas va en comunidades y recibe y se hacen trabajo en la comunidad, eso es desatar correa, ¿verdad? Cuando se hace compañerismo y se comparte, eso es desatar correa. Cuando los consejeros hacen su labor de sanidad anterior, eso es desatar correa. Cuando los hermanos ujieres nos atienden,
con aquella amabilidad, cuando nos cuidan nuestras pertenencias que dejamos, cuando nos guían a nuestros puestos, eso es desatar correa. Cuando los jóvenes son fortalecidos en sus reuniones y en sus clases, eso es desatar correa. Mire, cuando un hermano nos llama para ver por qué no hemos venido, cuando nos llevan, porque me ha tocado a veces ser llevado a mi casa, ¿verdad? Eso es desatar correa. Dígame cuando preparan algo de comer. Oh, digo, Señor, que desaten esas correas. Mira, este viernes, lo malo que tenía esa comida era que yo quería que fuera más, ¿verdad? Entonces, eso es desatar correa. Por eso, ahora ven que no hay servicio pequeño ni servicio grande. Cuando se organiza una vigilia, cuando está esa programación para que nosotros nos gocemos, eso es desatar correa. Cuando se prepara una santa cena, ¿verdad? Ya van a ver, eso tiene su trabajito, eso es desatar correa. Cuando los ancianos vigilan al rebaño y cuidan y pegan su grito, todo lo que ustedes quieran, eso es desatar correa. Cuando los hermanos edeones llevan su Nuevo Testamento, ¿verdad?, a sitios, ¿verdad?, que a veces son hostiles, eso es desatar correa. Cuando inclusive se busca el agüita para como el pastor predique, cuando uno predique, yo también entiendo que eso es desatar correa. Cuando recibimos asesoría, eso es desatar correa. Y si se me quedó alguno, perdónenme. Pero hay uno que uno dice, ¿saben qué es desatar correa? Sobre todo cuando nuestro pastor tiene que preparar sus sermones domingo a domingo. Cuando nos atiende, cuando nos guía, cuando nos acompaña, cuando está ahí con nosotros, eso es desatar correa. Por eso es que yo los invito, hermanos, sigamos desatando correa según el Señor nos ha puesto en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque la iglesia es una comunidad de servicio permanente, de servicio constante, que el Señor nos aliente para que sirvamos. Él nos dio ejemplo de servir y nosotros tenemos que seguirlo a Él. Que el Señor nos bendiga.